A simple vista, el mundo parece un lugar lleno de lógica natural. Hay elefantes en África, canguros en Australia, osos en Norteamérica, tigres en Asia y monos en las selvas tropicales del sur. Pero si uno lo piensa bien, surge una pregunta curiosa. ¿Por qué en América del Norte, con sus bosques y climas templados, nunca hubo monos salvajes? ¿Por qué los encontramos en África, Asia y América del Sur, pero no en el norte del continente americano? La respuesta mezcla biología, geografía y tiempo. Es una historia que abarca millones de años, de continentes que se mueven, climas que cambian y especies que deben adaptarse o desaparecer. Los monos no faltan en América del Norte por casualidad, sino porque la evolución y la geografía les cerraron el paso. Todo comienza hace unos 60 o 65 millones de años, poco después de que se extinguieran los dinosaurios. En aquel mundo lleno de bosques húmedos y climas cálidos, surgieron los primeros primates, animales pequeños, nocturnos y ágiles que vivían entre las ramas. Eran muy distintos de los monos modernos, más parecidos a lémures o ardillas, con grandes ojos y garras. Estos primeros primates aparecieron en lo que hoy sería Asia y África, y desde allí se expandieron por casi todo el planeta. Durante un tiempo, también hubo primates en América del Norte y Europa, porque el clima del planeta era mucho más cálido y los bosques se extendían casi sin interrupción entre los continentes. En otras palabras, sí hubo primates primitivos en América del Norte, pero hace muchísimo tiempo. Los fósiles más antiguos de primates encontrados en América del Norte datan de hace unos 55 millones de años, durante el periodo conocido como Eoceno. En ese entonces, Norteamérica no era el continente frío y seco que conocemos hoy, era una tierra verde, cubierta de bosques tropicales. Vivían allí animales como el Notartus o el Smilodectes, que parecían una mezcla de mono y lémur, trepaban a los árboles, tenían manos prensiles y una dieta de frutas e insectos. En resumen, eran los primeros parientes lejanos de los monos modernos, pero esos primates no sobrevivieron. Hace unos 34 millones de años, el planeta se enfrió de forma brusca, los bosques se redujeron y las selvas se transformaron en zonas templadas y secas. En ese nuevo mundo, los primates norteamericanos no pudieron adaptarse y desaparecieron. Mientras tanto, en África y Asia, otros grupos de primates siguieron evolucionando, y de ellos surgirían los monos verdaderos. Los monos, como los conocemos hoy, aparecieron millones de años después, a partir de esos antiguos primates africanos. Los científicos dividen a los monos en dos grandes grupos: uno, monos del Viejo Mundo, África y Asia, como los babuinos, los macacos y los colobos; dos, monos del Nuevo Mundo, América del Sur, como los capuchinos, los aulladores, los titíes y los monos araña. Los del Viejo Mundo surgieron primero en África, hace unos 30 millones de años. Los del Nuevo Mundo aparecieron después y su origen es una de las historias más sorprendentes de la evolución. Aunque parezca increíble, los monos no son originarios de América. Los primeros monos del continente suramericano llegaron desde África. En esa época, hace unos 35 millones de años, el océano Atlántico era mucho más estrecho de lo que es hoy, y había islas flotantes de vegetación que podían desprenderse de los ríos africanos durante tormentas y viajar con las corrientes oceánicas. Se cree que pequeños grupos de monos africanos, del tamaño de ardillas o gatos, cruzaron el océano sobre esas masas de tierra flotante. El viaje debió de ser durísimo, pero algunos lograron sobrevivir, llegar a América del Sur y adaptarse allí aislados del resto del mundo. Evolucionaron hasta formar una familia completamente nueva, los monos del Nuevo Mundo. Por eso, todos los monos que existen en América, desde el diminuto tití hasta el poderoso mono aullador, son descendientes de aquellos viajeros africanos prehistóricos. Ahora bien, si los monos lograron llegar a América del Sur, ¿por qué no subieron hacia el norte? La respuesta está en la geografía y el clima. Durante millones de años, América del Sur fue un continente completamente aislado. No estaba unida a América del Norte. Entre ambos había un gran océano llamado Mar de Tetis, y más tarde una franja de islas y mares tropicales. Eso significa que los monos del sur no podían cruzar hacia el norte, y los del norte, que ya se habían extinguido, no podían bajar al sur. En pocas palabras, durante la mayor parte de su historia,
América del Norte y América del Sur no estaban conectadas. Hace unos 3 millones de años ocurrió un evento geológico enorme. Se formó el Istmo de Panamá, uniendo finalmente América del Norte con América del Sur. Esa conexión permitió lo que los científicos llaman el gran intercambio biótico americano. Animales del norte bajaron al sur y animales del sur subieron al norte. Fue entonces cuando aparecieron en América del Sur especies como los pumas, los jaguares, los zorros y los osos, venidos del norte, y en el norte surgieron armadillos, zarigüeyas y perezosos, venidos del sur, pero curiosamente los monos no participaron en ese intercambio. ¿Por qué? Cuando el istmo se formó, América del Norte ya tenía un clima templado y seco, muy distinto al de las selvas donde viven los monos. Los bosques tropicales se concentraban en Centroamérica y el norte de Sudamérica. Más al norte, el paisaje estaba dominado por sabanas, praderas y bosques de coníferas. En ese ambiente, los monos no podían sobrevivir fácilmente. Además, los mamíferos norteamericanos como los mapaches, zorros, linces, coyotes y aves rapaces eran competidores fuertes. Los monos, que dependen del refugio de los árboles y del calor constante, no encontraron un hábitat adecuado para expandirse, y aunque algunos pudieron llegar al sur de México y Centroamérica, nunca avanzaron más allá. Su límite natural siempre fue el calor y la selva. En cambio, América del Norte fue dominada por otros grupos más adaptados al frío y a las estaciones marcadas: los carnívoros, los ciervos, los roedores y mucho después los humanos. Cuando los seres humanos cruzaron desde Asia a América del Norte, hace unos 20.000 años, y hacía millones de años que ningún primate vivía en esa región. Por eso, los pueblos indígenas americanos no tuvieron contacto con monos hasta después del contacto con Europa. En cambio, en África y Asia, los humanos convivieron con primates desde sus orígenes, lo que moldeó muchas de sus culturas, mitos y religiones. En América, los primeros hombres encontraron mamuts, perezosos gigantes, bisontes y osos, pero ningún mono salvaje. Esa ausencia también marcó una diferencia cultural. En el arte precolombino, los monos aparecen solo en regiones tropicales de Mesoamérica y Sudamérica, donde realmente existían. Si lo pensamos desde el punto de vista biológico, no hay una razón absoluta que impida que los monos vivan en América del Norte. De hecho, en los zoológicos o reservas, muchas especies tropicales se adaptan bien a climas templados con suficiente alimento y refugio. Sin embargo, para que existan de forma natural, necesitarían bosques tropicales extensos y cálidos todo el año, algo que solo se da en el sur de México y América Central. Más al norte, los inviernos fríos y las estaciones secas impedirían su supervivencia. Por eso es muy poco probable que los monos lleguen a establecerse en América del Norte sin la intervención humana. La ausencia de monos en América del Norte no es un misterio sin explicación, sino el resultado de una larga historia natural. Sí hubo primates antiguos en el norte, hace millones de años, pero el cambio climático los extinguió. Los monos modernos surgieron después en África y llegaron a América del Sur, cruzando el océano. Durante la mayor parte de su evolución, América del Norte y América del Sur estuvieron separadas, por lo que los monos no pudieron cruzar. Cuando por fin se unieron los continentes, el clima del norte ya no era adecuado para ellos, así que no se trata de una casualidad ni de un error de la naturaleza, sino del resultado de la geografía, el clima y la evolución, actuando a lo largo de millones de años. Si uno observa un mapa del mundo, verá que los monos viven solo en las zonas más cálidas y húmedas: África Central, el sudeste asiático y la Amazonía. En esas regiones los árboles ofrecen refugio, alimento y temperatura constante. Donde hay frío, estaciones marcadas o menos selvas, los monos desaparecen. América del Norte, con sus inviernos largos, praderas abiertas y montañas nevadas, simplemente no es tierra de monos. En cambio, es el hogar de osos, lobos, bisontes y ciervos, criaturas moldeadas por el frío y la escasez. La naturaleza no distribuye a los animales al azar, cada uno ocupa el lugar que la historia le permitió, y si los monos nunca treparon los árboles de los bosques norteamericanos, es porque el tiempo, el clima y los océanos
decidieron que su destino estaba más al sur, donde la selva nunca duerme y el calor es eterno. Suscríbete al canal, dale like y nos vemos en otro increíble viaje al mundo salvaje